Hola, mi nombre es Susana Aguilar, soy sacerdotisa de Avalon y hoy les quiero hablar sobre la tradición Ferry. Primero quiero aclarar que todo lo que voy a decir son cosas que están publicadas. No voy a hablar de los materiales internos de la tradición, solamente de aquello que es de dominio público. La tradición Ferry es una tradición de brujería moderna que se basa en muchas otras tradiciones. Tiene influencia del Hoodoo, tiene influencia del Vudú, tiene influencia de la Kabbalah, tiene influencia del Huna, del Powwow, de la Gnosis griega y etcétera, etcétera. Es una mezcla de muchas cosas, totalmente sincrético. Y bueno, comenzó con dos personas que son como las fundadoras, por decirlo, de la tradición, que no se consideraban así, pero que sí eran realmente los que empezaron con esto. Y uno de ellos es Victor Anderson y Cora Anderson. Victor tuvo una experiencia iniciática cuando era niño. Dice que fue al bosque, que sentía el sonido de los tambores y que lo estaba esperando una mujer desnuda en una especie de círculo, y dice que lo inició sexualmente y que dentro de todas las visiones que tuvo en esa experiencia también se le apareció algo como el dios astado, un ser, ¿cierto?, con cuernos, masculino, con el pene erecto, etc. Y bueno, eso quedó ahí, y en 1932 se une al Harpy Coven. El Harpy Coven era un grupo que practicaban cierta brujería. Eso duró hasta el año 40 y no fue ya como hasta los 50, 60 que empieza la tradición Ferry a formarse. En realidad al principio no se llamaba Ferry, era simplemente estas prácticas que llevaba Víctor y que llevaba Cora, y todo era muy familiar y muy informal también. Y William Penderwen, que espero no pronunciar tan mal su nombre, produjo una gran influencia sobre la tradición Ferry, sobre todo trayendo cosas de la Wicca alexandrina. También hay influencia de folclore galés dentro de la tradición, y también hay influencia de los yezidis en el trabajo con Melek Taus. La tradición Ferry consta de prácticas sencillas, como la práctica de Kala, que es una práctica que consiste en beber un vaso de agua, básicamente, y es una práctica de purificación espiritual. Hay prácticas muy conocidas de Ferry, como por ejemplo el pentáculo de perla, que aparece en el libro de Starhawk, que es de la tradición Reclaiming. Starhawk formó parte del Compost Coven, que es uno de los coven en que se practicaba Ferry. En ese coven también estaba Valerie Walker, quien fue mi maestra online a distancia de Ferry durante un tiempo, y que falleció hace unos 3 o 4 años. Los dioses de Ferry, en realidad cualquier dios puede ser un dios para trabajar en Ferry. No es necesario trabajar con los dioses de Ferry tal cual, pero en general forman un infinito, y tenemos la diosa central, que es la diosa estrella. La diosa estrella, ¿cierto?, da origen a todo, da origen a los dioses, da origen a los seres humanos, y ella entonces tiene un hijo que es el dios azul. Este dios azul es dual porque también está formado a partir de los gemelos divinos. Este dios azul entonces pasa a ser como el consorte de la diosa. Y al mismo tiempo, como este dios azul está dividido en dos, también estos dos pueden ser considerados como consortes. Pueden ser masculino-masculino, masculino-femenino, femenino-femenino. No es necesario que sea algo heteronormado. Y de ahí entonces aparecen los dioses del infinito, que serían Mari, Crom, Nimue, el dios azul, Ardi y Ana. Y esos son los 6 dioses del infinito, que representan distintas edades, sobre todo, digamos, la Cron, la niña, los amantes, etc. Eso es más o menos la representación, el tipo de arquetipo que tienen. Cada uno se subdivide en distintos colores también.
Originalmente en Ferry no se trabajaba con círculo, pero la influencia esta de la Wicca hace que sí aparezca el círculo como una de las formas de trabajar. Es una tradición extática en vez de una tradición de fertilidad. No celebramos necesariamente los sabbats, ¿cierto? No celebramos Samhain. Lo podemos celebrar, pero no es parte en sí de la tradición. Pero sí es una tradición extática, sexual, que trabaja mucho el tema de la magia sexual y del éxtasis. Se trabaja con hadas, también se trabaja con demonios, se trabaja con ángeles. Es muy variado todo lo que se puede hacer en la tradición Ferry, pero sobre todo todas estas experiencias son extáticas, ocurren en el cuerpo y son muy físicas. Ya no trabajamos tanto con experiencias de salir del cuerpo o con otro tipo de experiencias más quietas, ¿cierto? Más tranquilas. Siempre hay un factor de éxtasis, de trance, muy importante. Hoy en día existen diversas tradiciones de la tradición Ferry, subtradiciones, ¿cierto? Tenemos Blackheart, tenemos Blue Rose, tenemos Vicia, la misma Reclaiming tiene una línea de Ferry, así que se ha diversificado mucho la práctica y va a tener mucho que ver en qué línea uno entra, qué información va a recibir. En un momento se dividió el decir Ferry con E o decir Fairy con AI, como se dice hada simplemente en inglés. Esto se hace para distinguir una división que se hizo en un momento entre aquellos Ferry que son más abiertos y publican cosas, publican libros, etc. Y los otros Ferry que son mucho más cerrados y que no publican información ni tampoco dan cursos abiertos, etc. Así que ha habido una discusión de si es que se puede cobrar o no, por ejemplo, por el entrenamiento Ferry. También ha habido discusiones respecto de si la iniciación es sexual o no, por ejemplo. La verdad es que esto no es así, es una de las cosas que hay que aclarar cuando se habla de la tradición. Como siendo una tradición de brujería, el trabajo es bastante solitario y el entrenamiento suele ser 1 a 1. Así que hay que tomárselo con bastante calma porque además es un entrenamiento muy largo, dura aproximadamente 6 años. Si quieren aprender Ferry, tienen que tener claro de que es algo que toma bastante tiempo. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle me gusta, dejen comentarios en la cajita de comentarios y suscríbanse al canal si es que no lo han hecho ya. Que estén súper bien. Chao, chao.